Buenas, mi nombre es Génesis Alonso y somos el grupo número 5. Le estaremos hablando sobre el páncreas. El páncreas es una glándula de secreción mixta, debido a que su contenido se vierte hacia la sangre, siendo este la secreción interna, y a su vez su contenido se vierte hacia el tubo digestivo, siendo esta la secreción externa. Debido a esto, podemos diferenciar entre la porción endocrina y la porción exocrina. ¿Sí? El páncreas está situado en la porción superior del abdomen, delante de la columna vertebral, detrás del estómago, entre el vaso, siendo este en su extremo izquierdo, y la asa duodenal que en su concavidad todo su extremo derecho. El tamaño del páncreas es entre unos 16 a 20 centímetros de longitud y entre unos 4 a 5 centímetros de altura. El peso del páncreas varía en hombres y mujeres. En los hombres el peso puede ser de 70 gramos y en las mujeres unos 60 gramos, aunque se puede ver casos en que el páncreas puede pesar unos 35 gramos o hasta unos 180 gramos. ¿Sí? El páncreas tiene forma cónica y es mucho más voluminoso en su extremo derecho que en el izquierdo. El páncreas tiene un color normalmente blanco grisáceo, pero en su trabajo digestivo, como se congestiona, toma un color más o menos rosado. ¿Sí? La embriología del páncreas. El páncreas se origina a partir de la 5ª semana de vida embrionaria en los brotes endodérmicos, que son los brotes ventral y brote dorsal. El brote ventral da origen a la porción unciforme y a la cabeza del páncreas. Cuando este gira hacia atrás y se fusiona con el brote dorsal, cuando no se origina bien esta fusión, se da una patología que se llama pancreas division. Esta es una anomalía en el desarrollo embrionario. Esta anomalía puede dar, es la causante de la pancreatitis aguda. El páncreas se divide en proceso unciforme, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Tiene dos conductos. El conducto principal, que es el conducto de Wilson, o el conducto accesorio, que es el conducto de Santorini. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Mi nombre es Carla Caraballo y yo les voy a hablar sobre la porción exocrina del páncreas. Su unidad histológica es el ácido pancreático. La secreción exocrina tiene un componente acuoso que está sintetizado por células centrocinares, que es rico en bicarbonato, y tiene un componente enzimático o proteico que está sintetizado por células acinares. Estas células acinares sintetizan y liberan proteínas digestivas como la lipasa pancreática, la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa, etc. Y las células centrocinares son las que sintetizan y liberan este contenido líquido, que sería una solución buffer, el cual va a encargarse de neutralizar el ácido del contenido duodenal. La secreción exocrina del páncreas va a estar regulada por el control neurohormonal del sistema digestivo, en el cual van a intervenir la inervación vagal estimuladora, la simpática vasoconstrictora y unas hormonas duodenales como la secretina, que es la que estimula la secreción de los electrolitos, y la gastrina, que estimula la secreción de la enzima. La exocrina consiste en la producción del jugo pancreático, que es volcado en la segunda porción del duodeno a través de dos conductos excretores. El principal, que sería llamado conducto de Wilson, y uno secundario, que es el conducto de Santorini, que parte del conducto principal. Cuando las enzimas van a través del conducto pancreático hacia el bilar, van de forma inactiva, pero cuando entran a la segunda porción del duodeno ya se encuentran activas. Las enzimas que se encuentran en el jugo pancreático son las siguientes: la tripsina y quimotripsina, que actúan sobre las proteínas para convertirlas en péptidos más pequeños; la carboxipeptidasa, que actúa sobre los polipéptidos que tienen grupos carboxilos libres para convertirlos en péptidos más pequeños y aminoácidos libres; la amilasa pancreática, que actúa sobre la dextrina y los almidones para convertirlos en maltosa; la esteopsina actúa sobre los enlaces ésteres de los triglicéridos para convertirlos en monoglicéridos y diglicéridos. También tenemos a la ribonucleasa y desoxirribonucleasa, que actúan sobre los ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos respectivamente, convirtiéndolos en nucleótidos. El colesterol esterasa, que actúa sobre el colesterol libre, convirtiéndolos en ésteres de colesterol con ácidos grasos. Y la lecitinasa actúa sobre la lecitina para convertirla en isoleucina en conjunto con ácidos grasos. Muchas gracias.
La porción endocrina. La unidad histológica de la porción endocrina son los islotes de Langerhans, que llevan ese nombre debido al patólogo alemán que los describió. Básicamente los islotes son cúmulos de células secretoras de hormonas. Cada una de estas células va a secretar hormonas distintas, y entre las células tenemos las células alfa, las células delta y las células beta. Las células alfa se encargan de sintetizar y liberar lo que es el glucagón. El glucagón es una hormona hiperglucemiante, ya que esta se encarga de aumentar la glucosa en la sangre, debido a ese estímulo para crear el carbohidrato a partir del glucógeno almacenado en los hepatocitos. Aparte de esto, tiende a realizar actividades metabólicas en lo que es la proteína y las grasas. Las células beta. Las células beta son las que se encargan de la producción y también de liberar la insulina. La insulina, por su parte, es una hormona hipoglicemiante, ya que esta se encarga de regular la glucosa en la sangre. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace porque esta retira el exceso de glucosa que se encuentra en el hígado almacenado en forma de glucógeno. Y por último tenemos las células delta, que estas a su vez se subdividen en células D y en células D1. Las células D son las que producen la hormona somatostatina, que aparte de muchas otras funciones se encarga de inhibir lo que es la glucogenólisis y la secreción de agua en las células epiteliales del intestino. Aparte de esto, también se encarga de inhibir lo que es la contracción de la musculatura lisa del sistema digestivo, así como de la vesícula biliar al momento de que la digestión ya ha terminado. Por otro lado, las células D1 son las encargadas de generar una hormona pancreática que es una hormona peptídica vasoactiva, que entre sus funciones principales va a tener la de inhibir lo que es la glucogenólisis y lo que es la hiperglucemia. Aparte de eso, también se va a encargar de inhibir la secreción de agua en las células del epitelio cilíndrico del intestino. Por otra parte, tenemos las células EPI, son las células PP y las células G. Las células EPI son las que producen la grelina. La grelina es la encargada, o la hormona encargada, de producir esa sensación de hambre. Esto lo hace por la relajación receptiva de los músculos lisos de la musculatura externa del tracto gastrointestinal. Las células PP son las que producen y liberan el polipéptido pancreático, que es el que se encarga de controlar y regular la secreción exocrina del páncreas. Y por último tenemos las células G, que son las que sintetizan y liberan la gastrina. La gastrina es la que se encarga de crear el ácido clorhídrico en la parte parietal del estómago. La insulina es una pequeña proteína que consta de dos cadenas peptídicas A y B de 21 y 30 aminoácidos. Esta se sintetiza como una cadena única que recibe el nombre de preproinsulina. Esta cadena está rota porque más adelante se va a acortar y va a tener dos enlaces intracatenarios de puentes de disulfuro que van a recibir el nombre de proinsulina. Esta se va a almacenar en gránulos de secreción y luego se va a transformar en insulina por el corte de esa cadena en una zona que se llama péptido C. La insulina es secretada mediante exocitosis en respuesta a un incremento de glucosa en la sangre. Esta se va a secretar en la vena porta hepática, almacenándose directamente al hígado, y su vida media es de solo unos 10 minutos. Acciones de la insulina. La insulina es una hormona hipoglucemiante, ya que esta se encarga de disminuir los niveles de glucosa en la sangre para así poder almacenarla en lo que es el tejido adiposo en el músculo y poder inhibir la misma en el hígado, que está almacenado en el hígado. En lo que es el hígado, la insulina se encarga de sintetizar el glucógeno y los lípidos, así como de inhibir la glucogenólisis y la cetogénesis. En el músculo se encarga de estimular la entrada de glucosa y de aminoácidos, así como de la síntesis de las proteínas y del glucógeno. Y en el tejido adiposo se encarga de estimular la entrada de la glucosa y de sintetizar los triglicéridos. Por otra parte, también se encarga de incrementar potasio en lo que es la célula para así disminuir su concentración plasmática. Y también podemos decir que la insulina es capaz de regular sus propios receptores para así estimular la endocitosis.
Ok, por otro lado, la unión de la insulina con sus receptores de membrana va a desencadenar múltiples cambios metabólicos que van a afectar a muchos genes. El receptor insulínico está formado por dos subunidades que van a fijar a la hormona y otros dos que se van a encargar o que tienen una actividad enzimática. Ok. Regulación del almacenamiento energético. Podemos decir que el encéfalo utiliza la glucosa como una fuente casi exclusiva de energía. Estos valores, por eso se dice que es importante mantener estos valores en la sangre, ya que así podemos evitar posibles estados de coma o convulsiones. Esto se debe al trabajo o la actividad de ciertas hormonas como lo son la insulina, el glucagón, la GH, la adrenalina y el cortisol. La insulina disminuye la glicemia, mientras que las otras hormonas la aumentan. En el estado absortivo, es decir, después de la comida, los niveles de glucemia aumentan y esto hace que se utilice de una forma más elevada a este sustrato. Mientras que durante el estado posabsortivo, es decir, el estado de ayuno, pues la insulina desciende y aumentan las otras hormonas. También cabe destacar o es importante decir que la relación entre las hormonas insulina y glucagón van a ser probablemente el factor más importante para el control de estos dos estados. Los efectos de la deficiencia de la insulina. En los efectos de la deficiencia de la insulina tenemos la diabetes mellitus, que es un grave problema sanitario. Esta se va a clasificar en dos tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 o la de insulino dependiente o diabetes de juvenil y la diabetes no insulino dependiente o diabetes del adulto. La diabetes mellitus es conocida como la carencia de insulina que produce el incremento de la glucosa en sangre y los cuerpos cetónicos en plasma. También podemos decir que esta va a traer como consecuencia la pérdida del volumen plasmático y en su lugar la hipotensión, que va a traer como problema la circulación o va a disminuir la circulación cerebral, provocando lo que sería el coma y en casos extremos la muerte. El incremento de la glucosa en plasma va a ser un principal estimulante para la secreción de insulina. Van a existir dos fases. Una fase primaria que va a ser mucho más rápida, que es la fase de iniciación, y esto se va a dar gracias a la vaciamiento de gránulos de almacenamiento. Y la segunda fase, o fase secundaria, que va a ser un poco más lenta gracias a la acción de una hormona de nueva síntesis. Tenemos dos aminoácidos que son la arginina y la leucina, que son también potentes estimuladores ante la secreción de insulina. Al momento de ingerir algún alimento, específicamente los aminoácidos, automáticamente la insulina que tenemos en sangre se va a elevar, incluso antes de que el mecanismo de anticipación, que es el aumento de la glicemia, actúe. Esto va a ocurrir por la peptina inhibidora gástrica, que va a servir como potente estimulante ante esta secreción, al igual que el glucagón. También tenemos la somatostatina y la adrenalina, que van a ser fuertes inhibidores ante el estímulo de la secreción. Podemos decir que el sistema simpático va a servir como inhibidor ante la secreción de insulina y el sistema parasimpático va a servir como estimulante de esta secreción de insulina. El glucagón es un polipéptido de los 21 aminoácidos secretados por el páncreas. Él va a ejercer su acción cuando hay una disminución de la glicemia. Su acción va a estar producida o su secreción va a estar estimulada por la ingesta de los aminoácidos. En contraposición con la insulina, el glucagón va a tener una acción hiperglucemiante y además va a ejercer su acción sobre el hígado, estimulando a la glucogenólisis y a la 2-glucogenólisis. Este sistema va a asegurar que cuando hay una ingesta o una fuerte ingesta de aminoácidos y se incremente la insulina en sangre, no vaya a tener una fuerte caída en lo que sería la glucosa. Además, es un potente estimulante en la movilización de los lípidos. La amilina es almacenada en las células beta junto con la insulina y va a ser liberada en respuesta a una entrada o una absorción de nutrientes. Podemos decir que la amilina es un potente inhibidor del vaciamiento gástrico y también es liberada por un mecanismo neural. Por otra parte, la somatostatina va a ser un péptido sintetizado. Él va a ser secretado por neuronas o va a estar estimulado por neuronas hipotalámicas y por células endocrinas. También su función es la de inhibir la secreción tanto del glucagón como de la insulina. Fase de control de la secreción pancreática. Tenemos tres tipos de fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal.
En la fase cefálica nos dice que la alimentación simulada va a dar origen a la secreción de un bajo volumen de jugo pancreático, pero este va a estar rico en contenido proteico. En la fase gástrica, durante esta fase, la secreción de la gastrina es liberada en respuesta de la distensión gástrica y de la presencia de aminoácidos y péptidos en el antro gástrico. Y la fase intestinal nos dice que en esta fase la secreción de pancreática es estimulada por determinados componentes del quimo duodenal. La hormona secretina es el principal mediador de esta respuesta ante el ácido. La secretina es liberada por determinadas células de la mucosa del duodeno y del yeyuno proximal y en respuesta a la presencia de ácidos mediante la luz. Habituales del páncreas. Pancreatitis aguda. Es una enfermedad grave que puede ser mortal si no se trata de inmediato. Los síntomas, aunque son muy dolorosos, no son claros, ya que pueden confundirse con una peritonitis. Pancreatitis crónica. Es un proceso inflamatorio a consecuencia de la liberación de enzimas pancreáticas activas dentro del parénquima glandular. Se caracteriza por diarrea crónica con esteatorrea y pérdida de peso por mala absorción. Cáncer de páncreas es difícil de detectar con anticipación, no causa síntomas de inmediato y cuando los síntomas aparecen suelen ser vagos o imperceptibles. Incluyen una coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor en el abdomen y espalda y pérdida de peso y fatiga. Los posibles tratamientos incluyen cirugía, radiación y quimioterapia. Fibrosis quística. Es una enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoríparas. Afecta principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos y los senos paranasales. Esto hace que el moco sea más pegajoso y espeso. Aun cuando no se conoce una cura para la fibrosis quística, los tratamientos han mejorado enormemente en los últimos años. Diabetes mellitus tipo 1. Se debe a la incapacidad de las células beta del páncreas para secretar insulina. Con la inervación del páncreas. Corre a cargo de las ramas preganglionares parasimpáticas del vago. Las fibras vagales hacen sinapsis con las neuronas colinérgicas que se encuentran en el inferior del páncreas y que inervan tanto las células acinares como las de los islotes. Los nervios simpáticos postganglionares de los plexos celíaco y mesentérico superior inervan los vasos sanguíneos pancreáticos y pancreáticos. La secreción del jugo pancreático es estimulada por la actividad del parasimpático e inhibida por la del simpático. Irrigación del páncreas. La arteria pancreático-duodenal superior proviene de la gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco de la aorta abdominal. Vascularización del páncreas. El páncreas recibe sangre del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Ambos son ramas de la arteria abdominal. Cabeza y proceso unciforme. Irrigados por las ramas anteriores y posteriores, anastomosadas de las arterias pancreáticas duodenales inferiores y superiores. La arteria pancreático-duodenal superior proviene de la arteria gastroduodenal, que a su vez es rama de la arteria hepática común, rama del tronco celíaco procedente de la aorta abdominal. La arteria pancreático-duodenal inferior se origina de la arteria mesentérica superior, rama de la aorta abdominal. Cuello, cuerpo y cola. Poseen irrigación superior e inferior. La irrigación superior procede de la arteria esplénica, que en su trayecto hacia el vaso da múltiples ramas para el páncreas que se anastomosan con la irrigación inferior de cuello, cabeza y cola. La irrigación inferior proviene de la rama pancreática dorsal de la arteria esplénica.
anastomosarse con parte de la pancreático duodenal inferior, genera la arteria pancreática transversa inferior. ¿Qué causa las enfermedades del páncreas? Las estadísticas nos dicen que un 80% de las pancreatitis se deben básicamente a cálculos biliares y a malos hábitos de la salud. En cuanto a los cálculos biliares, estos bloquean los conductos e impiden que el páncreas pueda realizar su función correctamente. Y en referente a la alimentación, la ingesta elevada de grasas y alcohol acaba dañando totalmente este órgano de una forma imparable. Otras causas que también pueden afectar nuestro hígado son la insuficiencia renal, el lupus, las fibrosis quísticas y la ingesta de algunos alimentos. ¿Cómo saber que tengo un problema en el páncreas? Lo primero es que se presenta un dolor en la parte superior del abdomen, justo detrás del estómago, y es una sensación ardiente. Este dolor se agudiza justo después de comer o de beber. También se vuelve más fuerte cuando las personas se acuestan boca arriba, ya que el páncreas se siente oprimido. Y también este dolor se siente en la espalda, justo debajo del omóplato izquierdo. La fiebre. Las enzimas que están atacando el páncreas producen una inflamación y en consecuencia es habitual tener algo de temperatura. Luego vienen las náuseas. Pueden ser con vómitos o sin vómitos. Esto se debe a que nuestro sistema digestivo está siendo alterado y los alimentos simplemente no se digieren bien porque el páncreas se encuentra inflamado. 4. Dolor de cabeza. Es habitual sentirnos cansados, con fatiga y sin poder concentrarnos y con repentinos dolores de cabeza. Esto es consecuencia de que nuestro sistema inmune está siendo atacado y se notan estos resultados. También la pérdida de peso. Se debe a que no digerimos muy bien los alimentos ni podemos obtener los nutrientes necesarios porque nuestro páncreas está inflamado y así comas igual o más que antes, pierdas peso. Es normal en personas que tengan problemas en el páncreas. Y también las taquicardias. Nos cansamos con facilidad y tendemos a respirar más rápido. Y esto obliga a acelerar el ritmo cardíaco y por lo tanto también el pulso es anormal. ¿Cómo puedo cuidar de mi páncreas? Lo primero es limitar el consumo de azúcar y de harinas refinadas. Si fumas deberías dejar de hacerlo, ya que esta es la clave principal para prevenir un cáncer de páncreas. Aunque algunos nutricionistas nos indican que es beneficioso para nuestra salud consumir una copa de vino al día, si excedemos de esta dosis, esta puede ser perjudicial para nuestro organismo, así como para nuestro páncreas. Consume alimentos altos en fibras, como los cereales y los arroces integrales. Evita el consumo de carne roja. Consume en especial vegetales crucíferos como el berro, coliflor, brócoli y coles de Bruselas. Trata de evitar de engordar y prevenir la diabetes. El aporte de proteínas es imprescindible para tratar de prevenir las enfermedades del páncreas. Intenta que estos siempre vengan de legumbres y de pescados. Y si consumes carne, preferiblemente que sean de pavo, ya que estos contienen menos grasa y son más saludables para nuestra salud. Gracias por su atención.